La esencia dual de Cristo, el anhelo tan humano, tan sobrehumano del hombre para llegar a Dios, ha sido siempre un profundo e inescrutable misterio para mí. Mi principal angustia y fuente de todas mis alegrías y pesares desde mi juventud ha sido la incesante y despiadada batalla entre el espíritu y la carne. Y mi alma es la arena en la que esos dos ejércitos se han enfrentado y encontrado. Nikos Kazantzakis, del libro La última tentación de Cristo. Cristo, ¿de dónde viene tu sufrimiento? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la naturaleza de Cristo? ¿Por qué un Dios es capaz de sufrir? ¿Te has preguntado si Cristo temió realmente por su muerte? Meditaciones sobre la agonía de Jesús es el título de la obra que ha resuelto ponerle Máximo, y a pesar de que tu respuesta a mis preguntas haya sido resuelta con un no, dudas como estas eran de suma importancia en tiempos donde el estudio de Dios y su comprensión lo eran todo. Máximo, también conocido como Máximo el Teólogo y Máximo de Constantinopla, fue un monje, teólogo y erudito cristiano, considerado padre de la Iglesia. Máximo, el humilde monje, en pleno acuerdo con la tradición de la Iglesia, no duda en afrontar diferentes procesos para defender lo que él creía. No duda en afrontar la cárcel, la dolorosa amputación de la lengua y la mano derecha, así como el exilio, mereciendo así el título de confesor. Hoy, fundido su nombre. ¿Y cuál es el pensamiento por el que Máximo el Confesor ha sufrido tanto? Tendría que mencionarte primero las posturas contemporáneas a su idea. Durante el siglo V y VI, las ideas como el monoenergismo y el monotelismo rondaban a la teología. El primero indica que Dios y por ende Cristo cuenta con una sola energía, mientras que el segundo, que Dios cuenta con una sola voluntad. Puede que parezcan un tanto ambiguas estas ideas, pero acompáñame para ver qué tiene que decir Máximo acerca de esto, y probablemente podamos entender mejor el problema. Quien esté interesado por la obra, encontrará en el libro una suerte de discusión de citas, junto con apartados con reflexiones de alto contenido lógico. Algunos de los apartados de Máximo terminan como una oración de fe, y las ideas y conclusiones que abarca son retomadas con bastante frecuencia. Así, Máximo confirma sus especulaciones y las reafirma una y otra vez con la postura de otros teólogos y con las Sagradas Escrituras. Por ello, en lo que resta del tiempo, he de tratar de sintetizar las ideas y argumentos más importantes postulados por esta obra, convencido de que se terminarán complementando entre sí. Sin más, comencemos. Padre, si es posible, que se aleje de mí este cáliz. Mateo 26:39. Y son estas palabras las responsables del problema en el que Máximo se hundirá y que retomará a lo largo de su obra. Os invito a leer aquella parte de Mateo 26 desde un principio, desde el número 1. El miedo a la muerte que muestra Cristo estando en Getsemaní, al saber que pronto sufriría su crucifixión y muerte, le hace por un momento rechazar el cáliz, su misión. Esto no es una coincidencia para nuestro autor,
sino que refleja una humanidad latente en Cristo, una humanidad que para Máximo existía a la par que su divinidad. Hay dentro de Cristo entonces una naturaleza que ha venido a salvarnos y otra que teme morir. Lo que se añade después de esta frase en el libro de Mateo es: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Cristo se refiere a Dios hablando de que, a pesar de su miedo, quiere que se cumpla lo que ha querido Dios, no es suficiente prueba de que hay en él dos voluntades. Máximo encuentra aquí su verdad. Ahora, quisiera evitar decir que Máximo recorre principios ontológicos para explicar su postura, por temor a equivocarme, pero quiero mencionarlo para complementar su siguiente argumento. He de exponerte una idea. ¿Es que acaso las cosas solo son si cuentan con todo aquello que las constituye en su nivel más básico? Y no es así que si perdieran uno de sus componentes fundamentales, entonces dejan de ser. No es así. Por ejemplo, si a una manzana le quitas el carácter de fruta, o si le quitas su forma, o si le quitas su materialidad, ¿es manzana aún? Pues no. Por lo tanto, ¿qué ha pasado con Dios cuando quiso encarnar en hombre? Máximo habla con un argumento poderoso, y es que si Dios no ha asumido por completo aquello que constituye el ser hombre, entonces no es ni Dios ni hombre, y si se ha hecho hombre, descartando muchos de sus componentes, sin dichos componentes realmente seguiría siendo hombre. Si no se siente miedo, si no se teme a la muerte, ¿se es hombre? El hombre tiene una razón, y de la razón siempre nace una voluntad de hombre y no de Dios. Con esto podemos sacar una conclusión, y es que si Dios ha querido encarnar en hombre, lo ha hecho de forma completa, sin excluir aquello que es propio de uno, sus necesidades, miedos y anhelos, a excepción del pecado. Esta idea del pecado va a ser mencionada a lo largo de todo el libro de Máximo. Pero esto no es un capricho, veremos su razón de ser más adelante. Se deduce entonces que un hombre tiene su razón y no se puede ser hombre sin ella. Por lo tanto, Dios al encarnarse, también encarnó una razón en el cuerpo en el que se manifestó. Entonces, ¿por qué Cristo teme a la muerte? ¿Y por qué si Cristo es una encarnación completa de hombre, con todas las limitaciones que esto trae, por qué no es parte de él el pecado? Máximo atiende este problema con la idea de que Dios cuenta con una voluntad natural humana y una divina. Me gustaría que imaginemos a todas las personas que en algún momento dirigen hacia la religión la pregunta: ¿por qué la muerte para los creyentes es llanto y no fiesta? Pues parece ser que para teólogos como Máximo, el miedo a la muerte es una característica natural e inevitable de la carne. Lo que está vivo en el plano natural naturalmente se niega a morir. Es por ello que Cristo, preso de su propia condición humana, le es natural temer a la muerte. Y si de él no es parte el pecado, esto tiene relación directa con el momento en que, a pesar de que teme a la muerte, quiere que se cumpla la voluntad de Dios y no huye. Pues no hay que olvidar que Cristo no solo cuenta con esta voluntad natural, susceptible al miedo, sino que, a pesar de esto, su naturaleza divina rige y está sincronizada con esta. Cristo reconoce su naturaleza humana y es su naturaleza divina quien lo guía a seguir su proyecto de salvación, así le cueste la muerte. Si lo guía una voluntad divina, entonces no puede pecar. Además, si lo vemos bajo el propio argumento de Máximo, cuando Dios es algo, quiere ser algo, solo puede serlo en su versión perfecta. Y si ha encarnado a un hombre, entonces encarnó a un hombre perfecto. Por ello el pecado es virtualmente imposible.
De hecho, el libre albedrío que trae consigo un Cristo enteramente hombre hacía pensar que entonces la corrupción que esta libertad trae consigo era ineludible y por lo tanto inaceptable para Cristo. Pero debemos distinguir, como hace Máximo, las propiedades de sus consecuencias. Veamos el ejemplo de Máximo. Uno tiene la facultad de hablar, aunque si no se quiere, no se habla. Yo añado, uno tiene la facultad de mentir, pero si no se quiere, no se miente. Esta es la respuesta a la preocupación por el libre albedrío, pues sí, un hombre tiene la facultad de corromper y corromperse, pero si no quiere hacerlo, así no se hará. Uno de los argumentos que cuestionaban la dualidad de naturalezas en Cristo y que trata Máximo es que se decía que, si contaba con dos voluntades diferentes, dos naturalezas y dos operaciones, entonces tendrían que ser contrarias entre sí. Sin embargo, bajo un simple análisis, Máximo encuentra favorablemente que el que dos cosas sean distintas no quiere decir que sean contrarias. No quiere decir que el actuar de Cristo se opondría constantemente al de Dios si es dual. De hecho, que haya diferencia en las naturalezas de los objetos es lo que nos permite distinguir cada cosa. Si no hubiera diferencia, todo sería indistinguible. Por lo tanto, aunque diferente la naturaleza humana y la naturaleza divina, hay un concilio perpetuo entre estas dentro de Cristo, y esto sin que sean iguales. Esto también ocurre con las operaciones que hay en Cristo, operaciones divinas y humanas, refiriéndonos a su capacidad de actuar. Y hay una relación muy importante tratada por Máximo que nos dice que estas operaciones se conectaban cuando la voluntad divina de Cristo generaba los milagros, pero era a través de la piel de Cristo, de su corporalidad. He aquí otro dilema discutido entre los teólogos de la época, pues había quien defendía que Cristo solo tuvo cualidades humanas hasta el momento en que tuvo que morir y padecer su pasión, ya que las emociones no eran mencionadas en momentos anteriores. Esto es desmentido de una manera un tanto curiosa por Máximo, pues menciona que, bajo este argumento, Cristo también carecía de inteligencia, olfato o cualesquiera otras propiedades solo porque dichos elementos no fueron mencionados. Además, si se atiende la idea de que Cristo en todo momento solo contó con una naturaleza y voluntad divina, entonces podría decirse que no era capaz de sufrir y por tanto, el hecho de que encarnara y se sacrificara por nosotros no tendría nada de sentido. Y el sufrimiento que ha sido retratado y que hoy es el dolor de la humanidad hubiera sido fingido. Quiero terminar con esto mencionando los anhelos de Máximo al hacer esta obra, pues no solo está sustentado por las escrituras sagradas, sino que la idea que defendía tampoco es nueva, y son personas como Anastasio, Gregorio el teólogo, el maestro de los nicenos, Juan Crisóstomo, Cirilo de Alejandría, Severiano obispo de Gábala, Ambrosio y Cirilo de Jerusalén, los que ya mencionaban y apoyaban esta idea desde sus propios escritos y que son citados y complementados a lo largo de la obra de Máximo. Para Máximo estos pensadores eran dignos portavoces de la palabra de Dios y muchas veces no eran santificados ni reconocidos, al mismo tiempo que pensamientos contrarios a los de Máximo, que abogaban por una sola voluntad o energía, eran portados por figuras a las que se les ofrecía un inconmensurable respeto. Para Máximo, estas nuevas ideas representaban corrientes de pensamiento que desafiaban y modificaban lo que claramente ya estaba dicho por los contemporáneos de Cristo.
llama en incontables veces, y cito, herejes, criminales, insensatos y perversos a aquellos miembros de la Iglesia que postulaban ideas diferentes acerca del número de voluntades en Cristo. En su obra, Máximo, en su anhelo, aconseja que no habría que distraerse con estas nuevas tentativas y corrientes, y que deben conservarse las originales. La idea de Cristo como contenedor de una voluntad natural no solo es un capricho o un problema cuya solución poco importa. La necesidad de Cristo como contenedor de emociones humanas es lo que justifica la salvación y su sacrificio. La obra de Máximo tiene argumentos que se sostienen por sí mismos, y seguramente es por eso que años después de su muerte lo venerarían como santo. Espero que mis explicaciones hayan sido satisfactorias para ti, y has de saber que en el libro aún hay más contenido, sobre todo cuando Máximo explora los argumentos que para él están equivocados. Yo me he limitado a mostrarte cuál era su postura y pensamiento. Sin más que decir, te agradezco por mirar el video hasta el final y deseo que tengas un buen día.